Bueno, bienvenido, profe. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un poco temeroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Me impresiona las presencias ahí. Pedro el Ermitaño, Baemundo, Teodosio. ¿Ese es bueno o malo? Ahora vamos a ver. Ok. Mirá que el gordo es católico apostólico romano, ¿eh? No trolo, sí. Y que lo llore. Y que lo lloren los protestantes. Yo hago Abrazo. la parte chequeada de la historia. Ok. Perfecto. Bueno, profe, contanos qué tenemos para hoy. Vamos con las cruzadas Lo en que este, ustedes me pidieron, primer episodio de Grandes Verdades Reales Chequeadas. ¿Pero vamos con las cruzadas en general o vamos con la primera cruzada? La primera cruzada, pero además con un poco de contexto, porque este es a salirnos un poco de lo que es habitualmente lo que son las creencias, sino ir a los datos reales, históricos, ¿no? Sí. No se puede entender las cruzadas sin la crisis del Imperio Romano, sin la división del Imperio Romano. Ahí, acércate un poquito más al micrófono. ahí. Ahí estamos. Bueno. A ver, estamos sonando bien. Yo quiero que estemos bien, ¿eh? ¿Se me escucha bien a mí? Ah, impecable, gordo. Sí, Impecable. Excelente. Ahí yo le traje varios mapas. El primer mapa para entender es la división del Imperio Romano. Ok. Uno. Entonces, el primer dato para entender es que por la... Subile al micrófono del profe, ¿se puede? Sí, no lo escucho tanto, profe. A ver, ahí está. Lo primero que tenemos que entender ahí que a finales del siglo III, por la complejidad administrativa, tuvieron una genial idea que fue dividir la administración entre la ciudad de Roma y la ciudad de Bizancio y Sí. dividir el gigantesco en ese momento Imperio Romano. En un muy mal momento, que por déficit de las comunicaciones y por las luchas internas terminó alejando, digamos, al Imperio de Oriente del de Occidente. Pero para entender las cruzadas hay que entender que al mismo momento empezó a surgir una nueva fuerza, y ahí está, si querés, el mapa de la expansión del Islam. Sí. A ver. ¿Esto de qué año estamos hablando, profe? Caperucita Roja se comió al lobo, dice. En Pedí, hijo de fin puta, del el que lo siglo dijo. III, 395 después de Cristo. O sea, lo que se llama la crisis del Imperio Romano de Occidente, Claro. que va a terminar desapareciendo, sucumbiendo su administración central y dividiéndose en reinos. Pero lo interesante es que en este periodo Sí. se va a convertir en más fuerte el Imperio Oriental, en la ciudad de Bizancio, Sí, mientras el Imperio Occidental va a entrar en crisis. claro. Al mismo tiempo que surge el Islam y se expande, ahí está. Y este es un dato que uno a veces piensa en las cruzadas como algo que solo ocurría en el contexto de Jerusalén o de la reconquista de la ciudad de Jerusalén. Eso era como el santo grial, digamos. Que está en Argentina. El punto cúlmine, eso no está chequeado. El punto cúlmine, Falso. la ciudad santa, ¿no? Sí. Pero como vemos ahí, España estaba prácticamente completamente controlada por el Islam, había sido invadida. Sí. Ahí vemos las fechas de cada una de las conquistas. Y para el año 750, 732, ahí es una de las batallas más importantes, y casi controlan Francia. O sea, hoy Francia sería un país musulmán igual que Lo es. España. igual que Ya lo es. Ok, lo es. Y ahí, por eso, Down. la forma en que hay que entender la primera cruzada, que es el gran hito, como el proceso cúlmine de toda una batalla por sobrevivir de la cultura occidental frente a esta otra cultura que tiene otra perspectiva de la vida, Sí. otro destino para las personas y sobre todo otra forma de ver el mundo. En la batalla de Poitiers, Carlos Martel, que está también ahí, que luchaba con un mazo. Con un mazo. Era un tipazo Martel ese. significa el hombre el martillo. Fíjate que les traje una imagen de Carlos Martel en una acción desesperada. Sí. Totalmente fuera de toda planificación, se larga con sus hombres contra Sí, me cagaste. el ejército musulmán Qué primería, y lo vence, Pasado. salvándose Francia milagrosamente de quedar atrapada o dominada por los omeyas. Se repliegan, pero la lucha continúa en una especie de cruzada permanente que está Sí. a la frontera
carolingia. Sí. Ahí vean el mapa del Imperio Carolingio, el reino de los francos, en una especie de permanente batalla contra el Islam, que tenía la gran base que era el califato de Al-Andalus, o sea, Sí. lo que hoy es España. Corrieron. O sea que, a ver, para poner entonces un poquito en contexto, Sí. Europa estaba bajo la amenaza, digamos, expansionista. No estaba Dominada, sitiada. claro. Estaba O sea, sitiada, España digamos, por el estaba mundo islámico. controlada. Sí. Tenía, fíjense el Ahí. mapa de la máxima expansión de los reinos islámicos. Sí. Fíjense, Sicilia está bajo control. Al-Andalus, ahí están los pequeños reinos cristianos que van a resistir. Y gracias a Carlos Martel se va, y a sus hombres, Se van a frenar en se va a en frenar Francia. en la frontera de los Pirineos, digamos, convirtiéndose en la gran frontera. Después va a venir la reconquista de España, pero todavía para eso falta. Falta. Sí. Verdadero. En este momento, para que veamos en el contexto, porque vos me pedías que vayamos a los personajes, pero el contexto es, en esa época, cerca del año 1000, cuando se acerca la primera cruzada, Occidente está en crisis y para sus propios habitantes estaba por morir. O sea, si nosotros le preguntáramos, le pudiéramos hacer un reportaje a un noble francés de aquella época, te diría Occidente está muerto. Claro. Habían perdido completamente la esperanza, había dos papas en disputa entre sí, los reinos cristianos estaban en guerra entre sí, la moral estaba destruida, Caos. la pobreza y el caos se expandían. ¿Cómo es el que había, inminente yugo cómo del es Islam, que profe, ¿no? había Sí. dos papas en disputa? Y entre porque sí? uno respondía al emperador alemán y el otro a los franceses, Clemente III versus Urbano II. ¿Cuál era el bueno? La cruzada la convoca Urbano II. digamos. Listo. Listo, Abrazo. Abrazo. Después habrá que ver, ¿no? Lo importante es que veamos en este cierto paralelismo histórico que en aquel momento la sensación era que Occidente estaba condenado, que había perdido la fe en sí mismo. Claro. Y que miraba con envidia al Imperio Romano de Oriente, que florecía. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Bizancio, se encontró ante una nueva amenaza, que era el Islam expansionista y la incorporación del Imperio selyúcida, o sea, de los que hoy serían turcomanos, Ok. que se convierten al Islam y le va a agregar una fuerza, hay mapa de eso, le va a agregar una fuerza fenomenal a la expansión del Islam. No son originarios de la península arábica, sino de Asia Central. O sea, lo que hoy es Turquía. Pero se suman al movimiento, digamos. Se convierten. Se convierten Y directamente. A ver, también hay un poco de viveza. Sus reyes vieron en la potencia del Islam y de la unidad que daba esa fe y lo expansionista y guerrera que era, una manera de enfrentar al imperio bizantino. Claro, ni la pensaron, se pusieron una toalla. Aprovecharon la situación para expandir sus territorios, algo bastante habitual. Sí. Tomando por sorpresa al muy acostumbrado a ganar Imperio Bizantino, que va a sufrir una aplastante derrota por esta nueva alianza, ¿no? El Imperio Bizantino, profe, ¿de qué parte geográfica estamos hablando? ¿Qué abarcaba en ese momento? Pongamos el mapa. Lo que hoy es Turquía, ahí está. Es lo que está en rojo, ¿no? No, bueno, lo que está en verde. en verde, perdón, claro. en verde. El rojo es la expansión máxima del Islam. O sea, el bizantino es Turquía, Grecia, y Macedonia, un poquito. Claro, parte de los Balcanes. Claro. Y lo que tenía muy importante, ahí no sé si se ve bien, son las islas del Mediterráneo y obviamente el poder. Sicilia era parte de. claro. Mira. Que era Y la península, y parte de la península itálica. Claro. Pensemos que Hacía de tapón, digamos, el Imperio Bizantino con Europa Occidental. No, era la parte organizada. Fíjate que dice Europa Occidental. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano desapareció. Eran Claro. los distintos reinos cristianos. Los y distintos reinos cristianos en guerra entre sí. Claro. Y un gran imperio como el bizantino, que va a durar hasta la caída de Constantinopla en 1400, y va a ser lo más importante. Occidente estaba, insisto con esta idea, en crisis interna, Claro. estaba muriendo, no tenía esperanza. Y de pronto el emperador Alejo I de Bizancio le manda un mensaje al Papa
después de esta gran derrota militar en la cual tiene que prácticamente abandonar todo lo que hoy es Turquía que vemos ahí y replegarse sobre la ciudad. Bien. Le pide, obviamente, que le mande soldados profesionales, que le mande especialistas, que le mande guerreros. Y el Papa Urbano II, que era muy inteligente y era un gran político, Rosqueaba. aparentemente había una rosca con Sí. Alejo en contra del otro papa, o Sí. el antipapa, que era Clemente III. Pero además vio una oportunidad de salvar a Occidente, con una gran misión contra algo que era real, digamos, que era la crisis que había en la expansión del Islam con el asesinato de cristianos. Pensemos que el Islam expansionista de esa época no tiene prácticamente tolerancia religiosa, cuando en el Imperio Bizantino convivían muchas tendencias del cristianismo, Sí. distintas, muchas tendencias del judaísmo, todos más o menos convivían dentro del orden que había establecido el emperador. Después de algunas guerras intestinas que habían tenido, pero se vivía, digamos, un clima de cierta tolerancia, incluso al servicio del emperador bizantino había hasta ateos, digamos, no era. Pero de pronto, como sucede con estos imperios en el momento de la prosperidad, Sí. entra en crisis, ¿no? La comodidad, la riqueza, Hombres débiles. hombres débiles. Los trolos. Y yo creo ahí que el Papa Urbano II vio la oportunidad no solo de ayudar a Oriente, sino de despertar entre estos alicaídos occidentales. Sobre Sí. todo los que más van a acudir son los nobles franceses No, y alemanes también, y españoles, horrible. acudir en ayuda de Oriente. Sí. Del Imperio Romano de Oriente, que pongámonos en su lugar, nosotros Sí, hoy vemos, sí. parecería que fuera al revés, para ellos era ir a rescatar lo mejor de Roma, Claro. porque Ah. Roma estaba en crisis, lo mejor de Roma estaba en Oriente. Entiendo. Lo que vemos en el mapa, que hoy es Turquía, Sí. se llamaba el territorio de Rum, que era como lo pronunciaban Roma, o sea, de alguna manera la segunda Roma. Claro. Claro. Te hago una pregunta ahí. Digamos, este movimiento expansionista del Islam, ¿se debía a algo en especial o es a lo que persiguen, digamos, a lo que uno ve, digamos, hasta el día de hoy, digamos, que es por motivos religiosos exclusivamente, digamos, para convertir al mundo al Islam? ¿O tenía algunos otros fines más bien económicos o de Yo alguna creo otra que índole? en un principio en la península arábica es un movimiento eminentemente religioso. Cuando Recordemos que el Islam era relativamente joven en ese momento. era nuevito, o sea, ¿Qué edad hacía tenía? muy poquito, porque la égira, que es cuando es expulsado, acá tengo 622. Claro. Y estamos hablando ya tendría unos 200 años, 300 Ah, años, claro, como nada. mucho. O sea, el Islam Para como, la época es muy poco, ¿no? Sí, el claro. Islam como religión, o sea, ¿cuántos? Sí, 622 es el año 1 de la égira, que es cuando sale Mahoma. de la Meca. O sea, no tienen ni 2 milenios. No, menos. esos 1000 años, no, 200 años. Ni No uno. lo puedes tomar en serio. 300 Pero años. pará, gordo, pará. 300 años. Bueno, ok. Entonces, ¿en dónde estamos parados ahora, profe? Bueno, ahí volvemos a lo que estábamos hablando, que es el año 1000, Sí. es elegido Papa Urbano II y hay otro papa que le disputa. Los reinos cristianos están en crisis. Podemos poner ahí un mapa de Europa. Fíjate el que dice Imperio Carolingio. Y acá yo les traje algunos párrafos A ver. que los podríamos leer con algo de música. Tenemos ahí Son partes, ¿no? Del discurso que va a dar Urbano II en el Concilio de Clermont en el año 1095. señor Clermont, Francia. Sí, era Claro, el va a Papa ser estaba en Francia Francia. el gran proveedor de soldados y de nobles en la Mirá. primera cruzada. Mirá lo que supieron ser los franceses. Yo leo un poquito. Adelante. A ver. Mis más queridos hermanos, ¿Esto de quién es? ¿Quién lo- Urbano II en el Concilio de Clermont, convocando a esta, que no la llamaban cruzada, era una peregrinación armada en rescate de la Roma asediada,
Me gusta muchísimo más ese nombre. Sí. Peregrinación armada es espectacular. Buenísimo. Es buenísimo. El perdón popular de mercado. ¿viste? El rescate de la buenísimo. Roma que quedaba, Claro. que era Constantinopla. Entonces Bueno, el mis Papa queridos- Urbano II convoca la primera cruzada, en ese momento no se denominaba cruzada, con el siguiente discurso. Es larguísimo, yo voy a hacer parrafito. A ver. Dale. Mis queridos hermanos, urgido por la necesidad, yo, Urbano, con el permiso de Dios, obispo en jefe y prelado de todo el mundo, he venido hasta estos parajes en calidad de embajador, portando una admonición divina a vosotros, servidores de Dios. Sois llamados pastores, esmeraos por no actuar como siervos, sed buenos pastores, llevar siempre vuestros báculos en la mano, no durmáis, sino que guardéis todo el tiempo el rebaño que os ha asignado, porque si por vuestra negligencia viene un lobo y os arrebata una sola oveja, ya no seréis dignos de recompensa que Dios ha reservado para vosotros. Verdadero. Y después de haber sido flagelados despiadadamente por vuestras faltas, seréis abrumados por las penas del infierno. Sí. Residencia de muerte, ya que habéis sido llamados. Pero si faltáis vuestros deberes, se preguntarán todos, ¿se podrá salar la tierra? En todo caso es necesario que vosotros corrijáis con la sal de la sabiduría a todos aquellos necios que están entregados a los placeres de este mundo. No sea que el Señor, cuando quiera dirigirse a ellos, se encuentre putrefactos en medio de sus pecados apestosos y sin curar. Era un tipazo. Te iba al frente, ¿eh? Vuestro que Fuerte al vuestros medio. hermanos viven en el Oriente, requieren urgentemente de vuestra ayuda, vosotros debéis esmeraros por otorgarles la asistencia que les ha sido venida prometida hace rato, ya que como habréis oído, los turcos y los árabes los han atacado, han conquistado vastos territorios de la tierra de Romaña, así la llamaban, ¿no? Sí. Tan al oeste como la costa del Mediterráneo y el Helesponto, el cual es llamado Brazo de San Jorge. Han sido ocupados cada vez más y los territorios cristianos y los han vencido en 7 batallas. Han matado y capturado a muchos, han destruido las iglesias, han devastado el imperio. Si vosotros impuramente permitís que esto continúe sucediendo, los fieles de Dios seguirán siendo atacados cada vez más. Bueno, y después vuelve a golpear y dice: Cristo les pide que en todas partes convenzan a la gente de todo rango, infantes, caballeros, ricos, pobres, para asistir prontamente a aquellos cristianos y destruir a la raza vil que ocupa las tierras de nuestros hermanos. Cristo mismo lo ordena a todos aquellos que mueran por el camino, acá está la promesa, ¿no? Claro. Ya sea por mar o por tierra o en batalla contra los paganos, serán absueltos de todos sus pecados. Esto se los garantizo por medio del poder que Dios me ha investido. Es una gran carta. Y esto es cortito, era más largo. Bueno, acá viene el otro Aplicable tema. ahora. Pensemos No, que esta impresionante, gente era la nobleza europea que había matado, robado, asesinado, hecho cosas espantosas. Y de pronto le aparece un acto noble en el cual servir, y salvo casos muy particulares como un gran aventurero que era Bohemundo, el resto va a vender sus propiedades, estamos hablando de familias muy ricas, Sí. para armar ejércitos en asistencia Al llamado del Papa. el llamado del Papa, pero sobre todo el llamado del emperador de Oriente, porque el Papa lo que les garantiza es el perdón. Ahí está. Yo soy ese gordo. ¿Ese quién es? Ese ¿Buen mundo? No. No, ese es. Espere que. Ese es Bamundo de Tarento, exactamente. Buen mundo. Bamundo de Tarento es para mí el personaje más interesante, el que le dio la posibilidad de tener éxito militar, porque acá viene la otra cosa. Se produce un Tierra Santa a nosotros mismos, ¿no? Sí. Es el gran faro de Occidente de la civilización. Sí. Entonces, de pronto esa gente que vivía matando, que vivía en pecado, que vivía descontenta consigo mismo, le ofrecen devolver esa ciudad a su legítimo rey, que era Bizancio, y liberar a los cristianos, a los judíos y a los de otras religiones menores que estaban siendo oprimidos, aplastados y asesinados por una religión que no permitía ningún tipo de disidencia. Claro. Clarísimo, ¿eh? Hasta Sí, ahora. sí, sí. Sí. ¿Cómo venimos? Ustedes Yo estoy díganme, metidísimo. ¿no? Yo estoy manija, quiero seguir metido, escuchando. Estoy muy metido. Bueno, ¿qué pasó ahí? Aparece Pedro el Ermitaño, Sos ese.
¿no? Que ¿Qué hago? empieza a predicar en una forma y el Papa no lo autoriza, dice, no es eso lo que hay que hacer, pero el tipo sigue predicando. Falso, le dijo. Se mandó solo. Iba por los pueblos y se armó lo que se llama poco subversivo, profe, claro, ¿o? sí, ahí está. ¿Te pareces y todo, mira? Sí, sos igual. Ahí está. Dejen hablar. Hacen la que se llama la Cruzada de los Pobres, que se adelanta. Y el Papa dice, no, tienen que ir soldados profesionales, pues los van a matar a todos. Y ellos en un arrebato de locura, con gente muy humilde y baja nobleza y un montón de delincuentes que se suman a saquear las ciudades, porque como era muy pobre, fueron hasta Constantinopla a pie. Sí. Se largan. Fueron la primera línea. Sí, pero una locura, Sí. iban Por eso, saqueando, era realmente... De manera desorganizada. Sin organización, claro. Sin organización, sin orden, sembrando el caos, desobedeciendo. Profe, ¿y el ermitaño qué lo consideraba eso? Daño colateral, digamos. No, era un Cierta hombre medida. imbuido de una gran fe, entonces no prestaba oídos a la razón. A veces, parte de la obra. No, el tipo incluso va a sobrevivir a su desastre. Mira. Ah, qué tipazo. Esperen que quiero ver acá cómo se llamaba, que no me acuerdo. Preparé toda la vida para tener un ejército de marrones. Sí. Bueno, estos eran Banco. rubios. Eran todos rubios, eran franceses. Claro, mayoría franceses y germanos. Franceses, todos rubios, claro. Claro, todos Sí. rubios. Si mi personaje Igual no eran tiene un pobres, ejército, me así que- muero. Sí. Bueno, avanzan Sí. saqueando y el rey de Hungría al principio les da permiso de atravesar sus territorios. Después Se dio cuenta estos son una banda de locos y casi los mata a todos. Porque como saqueaban y no cumplían con las leyes, al final llegan a Constantinopla, llegan antes que la armada organizada por los señores franceses, o sea, por Bohemundo, por Gualterio sin dinero, que era un gran guerrero, pero no tenía un peso. Y Robert de Curthose, que significa medias cortas, Medias estaba cortas. peleado con el padre, que era el rey Guillermo I, y el tipo agarró a todos sus partidarios y vendió sus bienes y dice, yo... Y acá es interesante, todos estos personajes van por una intensa fe. Claro, No es que van por especulación. El único que dice, che, esta es una buena oportunidad, es el más serio y profesional de todos, que es Bohemundo. Claro. Bohemundo significa grandote. Se ve que era un normando, muy grandote, tipo un vikingo. Que yo no lo traje porque es muy largo, pero la hija de Alejo le hizo como un poema hot Ah, mira. para la época. Al Bohemundo. A Bohemundo. Ah, que le era, quería se ve entrar. ¿eh? Y quería entrar. Le quería entrar fuerte. Es una de las crónicas, porque todo chequeado. O sea, tenemos. Todos estos Crónicas datos del son mundo. crónicas de la época. Información real, chequeada. Chequeada, recontra. Y el otro amigo nuestro que es ultra famoso y que a ustedes les va a sonar porque se lo nombra en la película, que es Godofredo de Bouillon. Soy ese. Sí, señor. Tipazo. Ahí está Godofredo de Bouillon, muy bien. Del Islam no vamos a nombrar a ninguno. No Bien. pasa nada. Salvo a Mahoma, ¿no? Que era el- Claro. Y Saladino. Soy ese. Eso es muy posterior. Eso Es la segunda, esa es ¿no? la Eso es al final. No, eso ya es claro, es al final cuando se pierde cuando retoman Jerusalén. retoman Jerusalén. Claro. Eso es la película, ¿no? Está bien, eso viene para otro Para otro, porque si Otro no, momento. imagínense ustedes que yo he tratado de hacer un resumen para que No, estamos de algo hablando. que es de una riqueza fenomenal. Pero les cuento algunas cosas interesantes de Pedro el Ermitaño. Con Pedro el Ermitaño se encuentra, Pedro el Ermitaño no era el único loco que estaba predicando. Se encuentra con toda una horda que iba siguiendo a un pato. ¿Eh? Ok. A mega disca todo. A un pato. Los tipos creían que el pato, no sé, andás a ver por qué, no nos llegó. Pero vos imagínate una horda de gente armada, Sí. zaparrastrosa, qué sé yo, siguiendo a un pato. Porque decían que el pato era el que iba a dirigir la cruzada. Los convenció de que era mejor Qué ir grande con él. Bullrich. Que con el Se pato. comieron al pato y Perfecto. siguieron Bien. con Pedro el Ermitaño. ¿Qué va a suceder? Llegan a Constantinopla, obviamente saquean todo, se comen todo, y el emperador Alejo I dice, muchachos, llegó la hora. En realidad lo que hace es sacárselos de encima, los hace cruzar, si ponemos un mapa de la zona, los hace cruzar el Bósforo. A ver, Chain.
Los hace cruzar el Bósforo, no para que se vea. Para que sea más fácil. Poneme un mapa, cualquiera. Sí, bueno, ahí está el de la ruta de las cruzadas. Justo. Justamente, los hace cruzar el Bósforo, que es lo que separa, digamos, Oriente de Occidente, de Grecia, de lo que hoy es Grecia, de lo que hoy es Turquía. Y los manda para... Y dice, llegó el momento de reconquistar. Entonces los manda del otro lado, los esperaba un ejército profesional, los hicieron puré. Claro. Bien. A tal punto... Un ejército profesional islámico. Exactamente. ¿A cargo de quién, sabes? ¿O los seljúcidas? Los seljúcidas, exactamente, que eran... Los recientemente convertidos... Convertidos que eran turcomanos. Claro. No eran, digamos, árabes de la península arábiga. Pero la tenían atada porque ya venían de... Venían de muchas guerras con el Imperio Bizantino, Claro. y era un ejército profesional muy entrenado. Sí. Ya controlaban esa zona que era muy rica y pasan a controlar todo lo que hoy conocemos nosotros como Medio Oriente, o Palestina, Jerusalén. Todo estaba controlado por este sector, digamos, dentro del califato grande del Islam. Claro. Fíjense, lo dice Cruzada de los Pobres, campo de batalla te puse. Dejan los cadáveres en descomposición para que cuando viniera el ejército profesional, que ya sabían, tenían espías por todas partes, ya sabía que llegaba. ¿Ven? Este es el momento cuando llegan los profesionales, cruzan el Bósforo y se encuentran con los cadáveres de la cruzada de los pobres. De los pobres. Qué bárbaro. Terror psicológico es eso. Terror psicológico. Esto fue un mensaje totalmente. Terrorismo psicológico. Sí, sí, sí. No, impresionante. Igual sobreviven. Pedro el Ermitaño sobrevive con un grupo y se unen a la cruzada profesional dirigida por nuestro amigo Baemondo, que es el que varias veces salva. Igual con él hay un grupo de personajes que son muy interesantes. Que acá lo vemos. Yo me imagino el caos para organizar, digamos, igual, o sea, eran todos los reinos para organizarse, partir desde allí. Hubo un lugar de encuentro, digamos, desde donde salen todos allá de Occidente. Fíjate que las rutas que siguen son distintas, depende también cuánta moneda tenían. Claro, eso ¿no? digo, es caos. Claro. La organización. Baemondo tenía recursos, Sí. además era normando. Ven que esas son las varias rutas de los distintos ejércitos, Pero fíjate que confluyen todos en Constantinopla. En Constantinopla se En un encuentran. gran campamento en las afueras de la ciudad, Mirá. donde los invita a cenar el emperador y los retiene prisioneros. ahora, profe... A los Sí, varones europeos, ahora vamos a ver por qué. ok. Eso está mal visto. No, yo lo que te... esto... Acá no había ningún gil en política, ¿eh? Sí. Entonces esto dice, estos me van a dar un golpe de Estado y me derrocan. Abrazo. Claro. Escúchame, por lo menos a mí, lo poco que aprendimos en la secundaria de esto, o lo poco que nos enseñaban, generalmente está la visión más facilista de las cruzadas de que, bueno, iban a cambio de poder o a cambio de recursos. Pero vos acá me estás nombrando a gente de la alta nobleza europea Sí. que de hecho vendía sus propiedades, se despojaba, digamos, de todas sus riquezas para justamente armarse y para comprar ejércitos para ir a fondo, digamos, a la cruzada. Olín. Pensá que, y al igual que hoy... Por motivos religiosos, Nombre de Dios. morales. Sí, también yo creo que se mezcla lo cultural, Sí. porque las imágenes que se le hacían en la cabeza de la quema de las iglesias, la muerte de las minorías, todo ese... creo que hubo como una necesidad de reivindicación moral de gente que había hecho mucho daño y de pronto encontró en esto la manera de redimirse. Claro, Claro, es un acto de iban redención. con la promesa del perdón. Con la promesa del perdón divino, pero también en la tierra, porque iban a ejecutar algo. Vos fíjate qué interesante, marchan como soldados, llegan, esto es un dato importante, que las órdenes religiosas de caballeros se arman en Oriente. Cuando ellos llegan, Sí. para mantener la misión, ahí dicen, bueno, ¿cómo seguimos? No marchaban ya No, ordenados, no. sino que fue... Ellos mirá, marchan como nobles y vuelven como monjes. impresionante. Se convierten allá en monjes, en templarios, en hospitalarios. ¿Cuáles son los hospitalarios? La otra orden, junto con los templarios más importantes de las cruzadas. Yo sería templario. Perdón, entonces llegan los varones, me dijiste. Quedamos ahí. Claro, la nobleza los Sí. captura lejos, los invita a cenar Sí. dentro de las murallas, sin custodia. En Constantinopla.
Constantinopla, Bien. y les dice, muchachos, o me juran lealtad o acá no hay cruzada. O sea, todos los territorios que ustedes recuperen tienen que otorgármelos a mí. Volver a ser claro, bizantino, digamos, Claro, imperio bizantino. Todos se acuerdan, salvo porque acá Baemondo es el militar profesional más importante, pero Guillermo es el que tiene mayor rango de nobleza, es el único que no le va a aceptar ese convite. Sin embargo, se siente, digamos, con suficiente seguridad cuando todos los otros le juran lealtad una vez que reconquisten los territorios y se lo devuelvan. Pensemos que son ricas ciudades costeras. No les quedaba otra tampoco, ¿no? Y digamos que era una situación muy comprometida. Además fueron a eso. Pero igual no van a cumplir ninguno. Pero bueno. Ah, Después viene la política. No Ok, les cree. pero si decían que no, en ese momento que los metían presos. Y corrían riesgo de que los ejecutaran. Ahí en esa época las cosas se arreglaban así. De una. era bastante simple. Pero es que técnicamente no era que se No era muy complejo. no era que se iba a recuperar Jerusalén porque sí, sino era para devolvérsela al Imperio Bizantino, cosa que no ocurrió. No, pero técnicamente la idea era esa. siempre fue Técnicamente esa. era Claro. la idea. Igual que ¿Firmás la ley base, Antioquía. eso no? Bueno, ahí ocurre otra cosa, que era muy pícaro Alejo. Mm. Entonces la primera ciudad que sitian, es interesante, sobornó a los árabes que estaban, a los musulmanes que estaban controlando la ciudad, para simular que él la tomaba la ciudad. Ah, Frente a los otros. Tenés que cerrar. Porque parece, así voy a mantener el mando sobre esto. Lo único que logró es que vieron eso los otros como una señal divina. Claro. Ya, qué fácil que fue tomar esto. Impresionante. Hay que ir por más. No, tenés que cerrar todos los sepulcros. El tipo los quiso controlar y lo único que logró es que se enardecieran aún más en las ansias de llegar a Jerusalén. Un dato que no dije, esta fuerza militar tenía unos 30.000 soldados de primera línea, estamos hablando de elite, Sí. y unos 60.000, o sea, 30.000 más de menor calidad. Medio pene. O sea, estamos hablando de un ejército de 60.000 hombres que para la época no es muy grande. Ok. No era algo con lo cual se sintiera atemorizado el imperio salyúcida. no, y para nada. aparte de visitante. Pero totalmente de visitante. Pensemos que hay gente que nunca había visto el desierto o las temperaturas altas que se vivían en esa zona. claro. La mayoría eran de Francia y de lo que hoy es Francia y lo que hoy es Alemania. Claro. Así que eran varones germanos. Los Sí. británicos no se suman en la primera cruzada. La más primera más no, adelante. no. Ah, No, ok. porque además había un conflicto ahí, justamente con los varones normandos. Ok. La disputa. En esta época había una cosa que se llamaba. Había una fuerte disputa de quiénes eran a quién pertenecía la zona de Normandía. Si al rey de Inglaterra o a los caballeros franceses. Los franceses. Entonces, en esa disputa no. La querella de los. No me acuerdo cómo se llamaba. En esa querella había sembrado mucha división. También veamos que son muchos hermanos que no heredan los ducados o los principados, los que van a las cruzadas. O sea, son nobles, tienen tierras, tienen dinero, pero no gobiernan. Claro. Entonces también lo ven como una oportunidad de decir, bueno, voy a demostrar lo que yo El valor de uno. digamos. puedo hacer, como hizo Baemondo en el sitio de Antioquía, que pactó con todos los caballeros. Dice, bueno, el primero que toma la torre aquella con la cual ella tenía un acuerdo, ya lo había sobornado al comandante de esa esquina de la fortificación. Antioquía era una ciudad tremendamente fortificada y el tipo ya había sobornado al que defendía esa torre. Entonces nosotros le dije, bueno, como esto es muy difícil, el primero que conquiste una torre se queda como señor de Antioquía. Lanzaron el ataque, claro, todos los otros se mataron peleando y rápidamente, porque ya lo había sobornado, y dice, bueno, llegué primero a la torre, así que el señor de Antioquía voy a ser yo. Abrazo. Un capo. Crack. Domó. Igual, los éxitos militares que tuvieron fue gracias a Baemondo de Tarento, que era el gran militar profesional. Que acá viene otra cosa muy interesante. El tipo va especulando con
obtener tierras y riquezas y venganza contra los bizantinos. Era muy enemigo de los bizantinos. Tuvo que hablar con Alejo a solas para... Decía, no, yo vengo a la cruzada, no a vengar nuestras viejas querellas. Habían tenido muchos enfrentamientos los reinos normandos, él era normando, con Bizancio por las islas griegas y el control de... Pensemos que los normandos, o sea, vikingos, Sí. tenían el reino de Sicilia y Nápoles, ¿no? Metieron Entonces, una tabula rasa. Sí, una falsa, no hizo ninguna tabula rasa, pero él porque seguía con la idea de vengarse. Claro. Pero cuando llega allá, para mí sufre una transformación él personal y se convierte, sigue con la idea de conquistar o de reconquistar esa zona por la fe. Claro. O sea, obtuvo lo que había querido, abandonó sus querellas, hizo una tabula rasa él solo, Claro. porque continúa no teniendo esa... Y en un momento dice, no, esto es una cuestión de fe, van a ocurrir muchos milagros. Cuando, por ejemplo, es herido nuestro amigo Godofredo de Bouillon, otro... Gordofredo. Godofredo de Bouillon, que tenemos gráficas de Godofredo de Bouillon. Fíjense que dice herida, Chado. Crack. Sí. crack total. Ahí lo hieren en el asalto a la muralla de... Yo se los voy a leer textual, porque si no van a decir, Soy ese, ¿eh? Este lo inventó. Este lo inventó. Dale, bancame un segundo que yo me quedé entonces en la línea del tiempo, como si fuera el cuento, cuando llegan los varones a Constantinopla. Exacto. ¿Ok? De ahí, Ahí que acuerdan, le juran lealtad a Alejo. Y él dice, voy a dirigir, porque soy un gran militar, voy a dirigir el primer asalto, que es el de Nicea, Bien. pero ya había corrompido a... Él con la idea de contenerlos y Sí. decir, yo soy un jefe militar. Y en lugar de eso, los tipos se enardecen creyendo que una victoria tan fácil en realidad se había debido a la obra de las fuerzas del cielo. Claro, a la obra divina. Y no que el otro era buen comandante. Claro. O sea, le salió mal. Se cebaron más, querían más. Se retira Alejo Sí. y se vuelve a Constantinopla. Y los deja solos. Por eso ellos dicen, bueno, Antioquía es nuestra porque este se fue. Claro. Un poco tenían razón, porque la idea es que iban a marchar juntos. Claro. Entonces el ejército bizantino se retira y queda nada más que la cruzada. Entonces la cruzada por sí sola va a conquistar Antioquía y Jerusalén, que son muchas ciudades más, pero las más grandes ciudades amuralladas de la época. Muy bien, entonces primero van por Antioquía con esta historia de Bohemundo. De Bohemundo, pero eso es, la sitian, es un largo sitio. Sí. En el sitio se ve que entró con algún espía o en algo, en negociaciones con el que dirigía una de las torres de Claro. su sector. A ese soborna. Y Algo entonces- muy habitual en la época, que los comandantes se vendieran. Tiraban alguna valija. Escúchame, y él queda entonces como señor de Antioquía. Sí, él se declara rey de Antioquía. ¿Antioquía era una ciudad-estado? Era un territorio muy grande, una gran ciudad previo a Jerusalén, en lo que hoy es Siria. No sé Claro. si tenemos un mapa que muestre. Bien, y a partir de ahí, ¿cómo sigue la cosa? Y ahí viene el más grande, digamos, que es el sitio de Jerusalén. Pero yo les quería leer esto del sitio Sí. de Jerusalén, Sí. que es largo, que realmente las fuerzas con las que lo atacan, si hoy nosotros midiéramos, decíamos, pero esta gente está loca porque está muy... Hay tren, ¿ves? Antioquia, ahí está Sí. ahí está en, no sé qué es esto, francés, no sé. Ascalón es la última batalla, pero es después de Jerusalén que persiguen el resto de las fuerzas. Claro. Tenés Damasco, Trípoli en el medio, Claro, exactamente. que eran las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades árabes. Bien. Bien, ¿qué pasa en Jerusalén? En el gran sitio de Jerusalén, nuestro amigo Godofredo es herido, y yo les voy a leer lo que pasó acá de la crónica de la época. A ver. Grita en el medio de la herida, sufre una herida en una pierna, una flecha, cae en los muros y dice, ahí está. Todos lo asisten y le dicen, bueno, hay que retirarlo del combate, no se quiere retirar. Crónica de la época. Deseoso de regresar al convento, Godofredo pide al anciano Erotimo, que conoce el poder de las plantas, que le arranque el hierro hundido en la pierna, pero ni con hierbas, ni con su experta mano, ni con ayuda de instrumentos, logra sacar la flecha.
Es entonces cuando el ángel custodio del general cristiano, apiadado por su cruel dolor, vuela al monte Ida a recoger el díctamo, las hierbas que las cabras de Creta pasen para expulsar los dardos de sus cazadores. Lo mezcla con panacea y con agua de la fuente de Lidia, e, invisible a los ojos de los mortales, vierte la salutífera poción sobre el baño preparado para lavar la llaga del héroe. En cuanto el anciano Erótimo moja la herida con el milagroso ungüento, el arpón sale por sí mismo. La herida se cierra y el dolor desaparece. Por eso lo asociaste conmigo. Y automáticamente Baemondo se para y encabeza el asalto al muro y es el primero en entrar. Soy ese. Es el primero que rompe las defensas y comienza el asalto de la ciudad a través de la brecha que abre Godofredo de Bouillon. Estaba protegido por Dios, era un tipazo. Impresionante. Sí. Bohemundo es el primero que entra entonces. Es el primero que entra. Por eso después viene todo este tema. En realidad, Perdón, él personalmente, ¿no? Junto a su... al frente de su... Pensemos que cada uno luchaba con su ejército. Claro, Que claro. para este momento estaba muy disminuido. Nadie daba un peso por esta gente en la conquista de Jerusalén porque estaban muy reducidos, habían sufrido Bajas. bajas muy fuertes. Lo de Antioquía, yo porque no lo quería hacer largo. Antioquía la toman, pero tiene una ciudadela. Sí. Los musulmanes se atrincheran en la ciudadela y viene un ejército a rescatarlos. Por absolutamente milagro, Bahamonde está como retirado y ve que viene el ejército con la tropa que está, lo ataca de sorpresa, muy poca, pero eso es el tema de el ataque feroz que se ve muy bien en la película. O sea, los primerea, básicamente. Claro, pero con esa bestialidad que es la caballería pesada cristiana, Sí. que arrasa, como ya después las fuerzas árabes van a aprender que contra eso tienen que luchar, A distancia. claro, retirándose, ¿no? Y tengo una cosa que va a pasar en ese asedio, que es muy divertida. O sea, Baumonte no estaba en la ciudad en sí, sino estaba como retirado cuando... Claro, porque en los asedios que se hace, se deja una guarnición que está asediándolo mientras preparan el asedio, mientras los otros descansan. Claro. Bueno, uno de estos nobles se retiró con una señorita y lo toman prisionero. Digo, para que veamos la bestialidad de la época, ¿no? Sí. Y los árabes revolean la cabeza a través de No. de la muralla de este Muro. noble europeo. Claro, pensemos que era asedio y contraasedio, porque quedaron la En el ciudadela, Claro, los cristianos controlan la parte de afuera y otro ejército árabe asedia a los asediadores. Claro. Claro. Esa era la situación en Antioquía. Hicieron sándwiches. Quedaron como con dos frentes, digamos, el frente adentro y el frente de afuera. Claro, y en ese momento, vos decís, esta es una situación desesperada. Bueno, agarra a sus hombres, Bahamondo, más o menos con 700 caballeros nada más, y al grito de, que acá lo tengo, textual, cargad a máxima velocidad como hombres valientes y luchad con valor por Dios y el santo sepulcro, pues sabéis que esto no es una guerra de la carne sino del espíritu. Así que sed valerosos y convertidos en campeones de Cristo, id en paz y que el Señor sea vuestra defensa. Con esos 700 Amén. guerreros hace correr un ejército que se supone que eran como 10.000, pero los toma completamente por sorpresa, sale así, dice, bueno, ya está, basta. Ya está. Me Echó la bola. cansé de estar asediado. Este era el que había ido para especular. ¿No? O sea, este loco Sí. era el que había ido para especular, ¿no? Y se De transformó pronto en un- se en un- transforma en un caballero de Cristo. Bueno, porque la fe es contagiosa, ¿no? Creer en un destino superior es contagioso. Totalmente. Eso lo sabemos nosotros. Que creemos que la Argentina está destinada, en la mano de Javier, a tener un gran destino. Pero Grandes imperio. cosas. De hecho, no creer es de trolo. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿por dónde seguimos? Bueno, yo tengo 1000 cosas, por eso yo no sé si están... ¿Querés, cómo quieren ¿querés que hacer ustedes. sigamos? Esto, muy bueno lo que contaste de Antioquía, el sanguchito que les hicieron a los caballeros cruzados. Era muy... En ese momento ya se habían enfrentado, digamos, esto que vos decís, la caballería cristiana contra los árabes. ¿O no se conocían mucho? No se conocían. No se conocían. No sabían quién era. No, pero además la sorpresa también, porque hasta ese momento
las fuerzas árabes o musulmanes, porque estos eran turcomanos, solo conocían el imperio bizantino, Claro. con su forma de luchar. Y lo habían derrotado en forma aplastante. Y de pronto aparecen estos bárbaros, ¿no? Claro. Pensemos que desde Teodosio, que es el que divide el imperio romano, todos son culturalmente romanos, pero no nacieron en la ciudad de Roma ni en el Lacio. Teodosio era español, o había nacido en la provincia de Hispania. Sí. Todos estos nobles se veían a sí mismos como romanos, pero Claro. eran todos germanos, Sí. celtas, francos, hispanos, britanos, sajones, normandos. O sea, estamos en una época donde un vikingo se cree romano. Ok. A ver, lo Sí, sí. era. Porque Roma se convirtió en una cultura. Nosotros somos romanos. Por la influencia de Claro. Roma, digamos, Por eso- anterior. Yo digo siempre que Italia es nuestra abuela patria. Claro. Verdadero. Todos somos herederos de Roma. Banco. Entonces, bueno, de alguna manera, Como dijo Javier, la nueva Roma. Sí, Ya bueno, me- ese de discurso. alguna manera se vieron sorprendidos entonces por la manera de combatir de La estos manera ejércitos cristianos. arrojada. Primero veían que no eran muchos. Pues Claro. vemos que era una caballería de 700. No era pero con un empuje, y además eran veteranos de muchas guerras en Occidente. Claro. Lo subestimaron. Ellos pensaron que era lo mismo que Que los bizantinos. que los bizantinos, que se habían ablandado. Pero además pensemos que Bizancio en esa época usaba mucho mercenario. Y los mercenarios, viste, cuando ven que están por perder, Abrazo. rajan. Te la tomo. Sí. Estos estaban convencidos. Estos estaban Estos iban a totalmente fondo. convencidos, no querían perder, eran muy arrojados, pero eran soldados profesionales. Aparte habían vendido la casa, boludo, y La todo, casa, hasta todo. los anillos de la No, abuela. bueno, pará, Que no tenía dónde volverlo, No, chavales. que Quemaron nada, para, claro. Era para la que anden o mueran, familia, básicamente. para la familia era una deshonra, porque hubo algunos que volvieron después del sitio de Antioquía y Claro, dijeron, no. esta no es para mí. Claro, pegaron la vuelta. Pegaron la vuelta. A eso la familia los desconoció. Porque Una bueno, vergüenza. ¿no llegaste a Jerusalén? Claro. Llegaste Llegaste o solo, Jerusalén o cabizbajo. muerto. Llegó Banco, solo, ¿eh? cabizbajo de Antioquía, sin ejército, nada. Así. Qué espectacular. Luego eso. lo agarraba la madre y le decía, ¿qué hace acá, flaco? Claro. Volvé ya. Volvé ya, banco, Andate ya para allá. En la segunda cruzada van a ir muchos de los que se Los volvieron. mandan de vuelta. Los Sí. mandaron de vuelta. La Sí, familia claro. dice, ¿qué hace flaco acá? Vos tenés que Qué no espectacular. volvás sin Jerusalén en la mano. Qué espectacular. Banco eso, estoy. Pero a 1000%, Me enojaría que no me manden de nuevo a Jerusalén si vuelvo. Muy bien, entonces pasamos a Jerusalén ya. Bueno, acá Boedo, se me fue el nombre. Buen mundo. Bohemundo ingresa, es el primero que rompe vamos a no, decir. Godofredo de Bullión. Godofredo es el que rompe, pero el que entra primero es Bohemundo. No, Godofredo es el primero que entra después de la herida sanada milagrosamente. Bien. Se lanza al asalto de su sector del muro y es el primero que entra. Bien. No, Bohemundo va a tener una participación mucho más en la organización del asalto, que Ok. más profesional. Y ahí después de que ingresan, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí es una masacre fenomenal porque gente Ah. está muy enardecida. Adentro había defensores. Sí. Que en Jerusalén estaban los Musulmanes que musulmanes controlaban la ciudad, sí. instalados con sus familias, con... Claro, era una ya- ocupación ya muy larga. Claro. Va a ser una masacre, digamos. Pensemos la violencia de la época. Yo acá tenía algunos. El anterior más violento fue Antioquía. Bueno, en Antioquía hubo durante semanas cadáveres sembrados por todos lados, pudriéndose, miles de muertos. Fueron realmente un choque de civilizaciones Claro. donde no se resolvía, digamos, con el diálogo. No. No, O sea, era un cementerio. No había galeritas. al más Aire fuerte. libre. Pero además pensemos que llevaban 300 años masacrando a todo el que se oponía. Claro. Y de pronto aparecen unos locos, unos rubios bestiales venidos de no se sabe dónde. Con caballos. Con caballos, con armaduras, con cosas, en un estilo de guerra completamente distinto, y se terminan refugiando
con máquinas de guerra distintas, con una metodología de combate completamente distinta, poca infantería. Y completamente convencidos. Y completamente, o sea, de ahí se iban muertos, ¿no? Eso Claro. es el- Esos. Muy bien, Bueno, ¿qué entonces más? ocurre la masacre. Quiero saber, Santo Sepulcro. Está prohibido tocarlo, ¿no? Bueno, no solo está prohibido de tocarlo, sino que el primero, Guillermo, que era el que podría haber sido, no quiso la corona. Sí. Porque dicen, bueno, el emperador bizantino se fue. Esto lo conquistamos nosotros. Claro. Y ahí Claro, viene porque la ahí tenés- coronación de Godofredo de Bouillon, Y que ahí- no acepta la corona. Perdón, el juramento que le hacen entonces a Alejo queda en la nada. Pero porque, Pero porque él es el primero en cagarlos, arrugar, en el arrugar. tipo ya se retira en Nicea y dice, bueno, vamos, a esto los van a masacrar. Pensemos que las apuestas estaban en contra. Todos pensaban que Sí, esta sí. gente iba a perder. Me suena conocido. Bueno, iba a perder. Ay. Las encuestas le daban mal. Que lo lloren Bien, ahora. muy bien. Y los asesores de Alejo le decían, no, vamos al diálogo, mejor Radicales, todos. negociemos. Tratadores de Claro. consenso. Fenómeno barrial, le Le decían. decían, Sí. esto es un fenómeno barrial, esto se vuelven mañana, no pasa nada, con esta gente no vamos a ningún lado. La cuestión es que sí, arrasaron este relativamente pequeño ejército y ya bajado el polvo de la batalla, que todos rechazaban la corona, Godofredo de Bouillon dice, bueno, yo rechazo la corona, pero no el deber, y acepta el título de protector del Santo Sepulcro. Uy, un capo. Sin corona, porque eso era muy soberbio. ¿No? Sin corona, sin nada. Que vendría a ser el jefe de la ciudad-estado de Vendría a ser Jerusalén. como un, claro, El ellos rey. fundan ahí el reino de Jerusalén. Un primer ministro, ponele. Es el rey. Una dictadura militar donde él se establece como protector del Santo Sepulcro. Banco a morir eso, ¿eh? Y ahí comienza esta idea de que tiene que ser protegido el camino de los peregrinos, que puedan viajar frente a los ataques porque el ejército árabe queda barrido. Sí. Pero quedan grupúsculos que atacan, entonces necesita garantizar en un camino tan largo Que los peregrinos pudiesen llegar a destino. Pudieran llegar. Un pase vivos. seguro, digamos, ¿no? un pase seguro. Y eso es protegido por las órdenes militares que protegen el reino de Jerusalén y protegen a los peregrinos. Y ese es el origen de las órdenes. Creo que hay un gráfico con las órdenes militares. ¿Pase seguro? Salvoconducto, gordo. Qué Un pase espectacular seguro todo lo que de está masa. contando el profe, ¿eh? Impresionante. Te iba a preguntar, cuando llegan los cristianos, ¿permiten después, digamos, obviamente, de terminar de conquistar la ciudad y de erigirse, digamos, Godofredo como el defensor, digamos, del Santo Sepulcro, ¿permiten a los árabes visitar el Santo Sepulcro? No, obviamente, al principio no. permiten visitar Jerusalén, quiero Al decir. principio no. Porque ellos también tenían ahí, ¿Cómo es el tema con las a ver, religiones? ¿Qué significaba Jerusalén para los cristianos, para los judíos? Y para todos significa cosas distintas, pero es el mismo lugar santo para todos, que Ok. es el templo más importante, ¿no? Sí. Es donde está hoy el muro que Sí. queda, que es el muro de los lamentos, el último pedazo de muro que queda del templo ancestral. No quiero acá que está. Igual banco. Edo, sí. Edo, ¿querés meter bocado? Dale. Contanos un poco. Contanos un poco qué es lo que Tenemos una significaba autoridad en el tema. Claro. Jerusalén para las tres grandes religiones del mundo. Para los judíos tiene el muro de los, aparte de que es la capital histórica religiosa del reino de Israel, el bíblico, el histórico, posee el muro de los lamentos, que es digamos la muralla oriental exterior de lo que era el templo del rey Salomón, que Sí. luego de la segunda destrucción a manos del Imperio Romano, bueno, el Arco de Tito, todo esto lo saben ustedes. Pero digo, es, ¿cómo lo puedo decir? Es donde ocurrieron todas las cosas que se leen en este librito. No sé si se ve ahí. La Torá. El Antiguo Testamento. Muy bien. Ah, ahí está. Y después, bueno, para los cristianos tienen la iglesia del Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos, tienen Exactamente. el Vía Crucis, o sea, es donde ocurre el Nuevo Testamento. Pero lo fundamental acá, como decía el profe, es que hubo un contexto de coexistencia pacífica
entre ambas religiones. ¿Por qué? Y más que nada porque los cristianos, los primeros cristianos de aquella época, decían que los judíos, la existencia de los judíos en Medio Oriente le daba una validez histórica a la existencia de Cristo, que había sido muy bastardeado previo a el bautismo de Constantino, y luego, digamos, la aparición de todos estos reinos cristianos. Excelente. Claro, es un tema Escúchame. que muchos de los primeros cristianos eran judíos. ¿Y Sí. para el Islam qué significaba Jerusalén? No, para el Islam es medio raro. Está medio traído los pelos, sí. A ver. Claro, porque si bien, a ver, donde hoy está la cúpula de la roca, se llama, la mezquita de Al-Aqsa, Sí. ¿Qué había ahí? Chan. ahí se supone, según el Corán, que está la piedra desde la cual Mahoma se paró y ascendió al cielo en vida. Ah, bueno. Sí, pero ¿qué pasa? No es una boludez. ¿Qué pasa? No, era. Digamos, el judaísmo dice que ahí donde está la cúpula de la roca es donde estaba el Santo de Santos, el Santísimo, que era el punto más importante del templo del rey Salomón. Claro. Entonces es como que está medio raro ahí, viste, como quién llegó primero y quién puso la primera piedra, pero más que eso, o sea, vos hoy en día Jerusalén está dividida en 4, tenés el barrio judío, el barrio cristiano, el barrio armenio y el barrio musulmán. Sí. A los primeros 3 podés entrar tranquilo, el cuarto te dicen que no te metas. Ok. Shalom. Bueno, Bueno, gran pero vamos a explicación. aclarar ¿eh? porque Sí, no, era un bastante lecho, bien, ¿eh? no era un lecho de rosas. Los muchachos, esto fue un desastre. Porque en una batalla ocurre de todo. Pero Godofredo sí va a ser un pacificador, va a ordenar y va a organizar y va muy prontamente va a dejar que se ejerza hasta la religión islámica. Ah, ya la O sea, no va a generar ninguna persecución interna. Obviamente, nadie armado. Los únicos que podían estar armados eran ellos. los caballeros de alguna de las órdenes que cogobernaban con Godofredo. Bien. Profe, y ya que nombraste a los caballeros de las distintas órdenes, ¿qué función o dónde es que aparecen los caballeros templarios acá en las cruzadas? Si es que aparecen en la primera, porque no estoy seguro. Los Somos O esos. los templarios, Ahí los está, hospitalarios, había distintas órdenes, Esta ¿no? primera Sí. no hay órdenes de caballería. Por eso yo le decía, esto es como consecuencia Bien. Claro. de no hay el único. Eran nombrados caballeros allá. Los tipos evolucionan ahí, aparece, los templarios son posteriores y aparecen con la necesidad de proteger a los peregrinos, Claro. los pobres caballeros. Por eso el escudo tiene Los pobres caballeros de Cristo. de Cristo, porque tiene dos caballeros arriba de un solo caballo. Claro. Ah, está bien eso. Y No sabía eso. claro, es por la pobreza. Son franceses en su mayoría y hay No. lo fundan 9 caballeros y hay un caballero noveno que nadie sabe su nombre, que no trascendió, que se supone que era español. El caballero número 9 tiene el nombre desconocido de los 9 fundadores de la Orden Templaria, que no eran ricos caballeros. La primera cruzada tenemos a los caballeros profesionales muy bien armados. Piensen lo que saldría hoy a armar un ejército privado, donde vos tenés que comprar todo el armamento y pagar la manutención, no el salario, porque eso porque iban por fe, pero sí pagar la comida. Sí, sí. Y el transporte, Los viáticos. los viáticos de Los toda la viáticos. muchachada. La sube. Bueno, en esa época proporcionalmente era mucho más caro que ahora. ¿Sí? Proporcionalmente lo que salía a armar una persona es mucho más caro que lo que saldría hoy a armar en equivalencia Sí, sí. un soldado profesional. Y entre Digo, espada, porque no es que armadura, estaban todo. armados eran tropas de élite armadas con lo último de la época. O sea, Qué bárbaro. las mejores armaduras, las mejores espadas, los mejores caballos. Es como hoy tener los mejores tanques, los mejores aviones, los mejores Claro. armamento de mano. Escuchame, y esta por ahí para Edo también. Yo entiendo que la motivación fundamental, digamos, en todo este movimiento de las cruzadas fue la fe, y que de hecho, como vos dijiste, estaban all-in, habiendo vendido todas sus pertenencias para llegar allá y obtener el perdón divino, ¿no? Pero también en una posición de poder ser el defensor de la ciudad de Jerusalén, o ser el rey de Jerusalén. ¿Qué poder te daba poseer, digamos, la ciudad de Jerusalén? ¿Qué influencia tenías? ¿Recursos? No, a ver, Jerusalén
su ubicación geográfica es fundamental. Claro. Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista del comercio, o sea, aparte de Turquía, es el otro pasillo por el cual se unen los 3 continentes. Desde el punto de vista militar, bueno, como bien decía el profe, tenías un imperio que era totalmente intolerante, y tener esa ubicación ahí, que bueno, que estaba rodeado de cordilleras, de agua, que no tiene digamos, las fronteras naturales son muy difíciles de penetrar, digo, si lo querés ver en términos modernos, lo que hoy en día es el Estado de Israel, digo, se funda en el 48 y recién en el 67 se conquista la ciudad de Jerusalén. Es muy difícil. Pero poseer eso en esa época encima y luego de toda esa batalla y esa épica, ¿cómo te puedo explicar? O sea, era estar donde ocurrieron los eventos. Salvó Occidente. Claro, era estar donde ocurrieron los eventos fundadores de la civilización, punto número 1. Sí. Y punto número 2, tener el honor de defender eso de aquellos que lo querían destruir. Y va a influenciar mucho en nuestro destino. Sí. ¿Por qué los Ahora les voy a decir musulmanes por qué. no destruyeron el Santo Sepulcro? Mirá la pregunta que te hago. El gordo Shalom. ¿Por qué los musulmanes no destruyeron el Santo Sepulcro? ¿Por qué los musulmanes no destruyeron el Santo Sepulcro? Y porque se te venía el mundo abajo. No, bueno, porque viste que ellos se ven como continuadores también. Sí. Entonces, como que De hecho, a Jesús intentan lo ven como un incorporarse. profeta más, en Sí. realidad. Claro. Sí, pero con ese criterio yo te puedo decir que Jesús era judío y sin embargo son dos religiones distintas. Sí, sí. Sí, sí, Acá obvio, pero va a eso que dice el profe, que de cierta manera tratan de hacer como una continuación, Una absorción. una absorción exactamente. La sí. Sura número 9 dice que aquel que no se convierta será ejecutado después de los días de feriado, digamos. Ok. Le daban la chance, digamos. Ya, de convertirte, claro. Sí, igual, aparte, a ver, es cierto lo que decís, Piro, de que para el Islam Jesús fue un profeta más, pero digo, acá lo que hay que entender es que no es solamente cristianos y judíos contra musulmanes o judíos y musulmanes contra cristianos, sino que es el bien contra el mal. Digo, en la semana lo vas a ver más en la Segunda Cruzada cuando los franceses se arrugan, pero no es que el raro. francés También por ser contra el mal cristiano metió bueno. Hubo arrugue ahí. Por eso, no es que por ser bueno, por ser francés sos bueno, por ser No son buenos. árabe sos malo. Digamos, el bien y el mal se dan en cualquier contexto, en cualquier situación, y hay que saber dónde ir a buscarlo y por quién pelear y de qué lado hay que ubicarse. La historia lo escriben los vencedores, siempre. Verdadero. Para hablar hay que ganar. Sí. Igual el mal está en Francia. Sí, muy bien, Edo. Bien, yo quería hacer una... Esto va a Sí. influenciar sobre otro frente, pocas veces, o que a propósito no señalado, Sí. que era realmente la amenaza que tenía Occidente, que era el control de España. Poner el califato ahí Claro. Este era el gran problema. Entonces, la conquista de Jerusalén, que le va a permitir a Occidente y al Imperio Bizantino controlar el Mediterráneo, va a ser importantísimo para... Miren que ahí está lo que quedaba, el Reino de Asturias y el Nada más. Imperio Carolingio, y había que aguantar los trapos ahí contra un rico y poderoso reino árabe instalado en Europa. Entonces va a influenciar de manera decisiva en una larga cruzada, porque va a tener los mismos aspectos que la cruzada a Oriente, o sea, van a ser perdonados los caballeros que peleen los reinos españoles contra la dominación musulmana. La guerra de la reconquista va a durar 400 años. Claro. O sea, desde el año 1000, que es ahora, hasta 1492, casi 500 años, que es cuando cae la última ciudad, que es Granada. Pero fueron inspirados, decís, en el éxito de Incluso los- son del- veteranos de la primera, la segunda, la tercera cruzada. Muchos van a ir a combatir a España. Era la manera de continuar la cruzada. Era en sí otra cruzada. Otro frente de la cruzada. Exactamente. Qué bárbaro. Sí, pensaba, Gordo, que, Sí. a ver, desde esta primer cruzada que fue 1092, 1093 después de Cristo, la lucha entre otomanos, musulmanes y europeos cristianos duró 600 años más, hasta el asedio de Viena. O sea, digo, hubo varias veces donde parecía que los musulmanes iban a llevarse puesta a Europa y por suerte la fuerza del cielo estuvieron presentes. A ver, si vos me preguntás a mí dónde estaba yo estuve en todos lados, en todo momento, pero bueno, eso es otra discusión. Falso. ¿Balduino estuvo en todo esto? En, Balduino viene después. No, ¿Después? entonces después, claro, es heredero de este.
Eso viene para otro mismo nombre. capítulo. No spoileé. Balduino el leproso, ¿no? Balduino el leproso. Balduino el tipazo. Ese El es último rey de Jerusalén. el que ustedes conocen, claro, La el último película. rey de Jerusalén, de la película Kingdom of Heaven. Que esa historia va a ser posterior a todo lo que contamos hoy. Claro, es el final. Es el final. Es el final. Hoy tratamos de, digamos, ver un poco el contexto, Y la expansión del Islam y la fundamentalmente primera cruzada. la motivación, que a mí es lo que más loco me vuelve, cómo una persona puede literalmente dejar todos sus despojos de lado, vender todo e irse all-in por fe. Banco a Por fe, morir. digamos, y para ser, obviamente, digamos, en su idea, digamos, y en esa época del mundo un lugar mejor y para ser perdonado por Yo el creo rey que de los cielos. No sé si tenían mucha conciencia, tenían una gran fe, pero no sé si tenían conciencia de la trascendencia de lo que estaban haciendo. Porque eran portadores de una cultura. Lo veían como un Entonces, deber, profe, ¿no? Claro, Claro. esto Otro es lo que día hay en la que, oficina, esto es lo que digamos. hay que hacer. Instrumentos de Dios. No, y aparte con el llamado del Papa, escúchame, eso quería preguntarte. El Deus Vult, Sí. ¿de dónde viene? ¿Quién lo pronuncia y qué significa? Deus Vult en el chat. Urbano II, el mismo Urbano II lo dice en el discurso. Claro, yo les leí el primer discurso. Lo que va a hacer con una corte va a ir recorriendo las ciudades, Urbano II. Sí, diciendo es la voluntad de Dios. Claro, diciéndoles a todos, es la voluntad de Dios, tenemos que lograrlo, sumando ejército profesional. Nunca quiso La cruzada de los pobres. la cruzada de los pobres. Ah. Eso fue una locura que hicieron acá nuestro predicador. El Deus Vult volvió con Milei. Y fue la Y la voluntad fuerza de del Dios. cielo. Sí. La voluntad de Dios. Bueno, ¿cuánto hace que no tenemos un presidente con una fe tan grande? Verdadero. Milei es Moisés. Fe en la fuerza del cielo y fe en el pueblo argentino. Sí. Sí. Sí, lo que decía ellos, se reconocían como instrumentos de Dios, digamos, para eso, justamente para recuperar Dios lo quiere. Jerusalén. Somos Che, instrumento del caos, Bueno, les traje algunas cositas más. a ver, A ver. dale. A ver, a ver. Bueno, al Detalles. que quiera experimentarlo, muchos por ahí lo conocen. Todas estas campañas son jugables. Sí. Bueno, Todas estas campañas son jugables en el Medieval Total War. Claro. Yo les verdad, traje un pedacito, el video de una... Ahí tenemos. El profe streameando. soy fanático de ese juego. profe- Ah, ¿sí? El único juego que juego. Sí, Mirá, lo sé. ¿esto qué es? Esto es una avanzada de los caballeros contra la infantería musulmana. Ah, mirá, está doblado. Sí, sí, está el doblado. Total War, sí me Ahí va. acuerdo. Abrazo. Claro, boludo, es que La caballería Sí, de sí. jugar con trucos, boludo. Podés jugar asaltar contra- los sí. castillos, Escuchame- podés defender los castillos. Che, me lo voy a comprar. Y está históricamente bien hecho. Ah, Sí. sí, Bastante Viene la, acertado, viene la versión completa, todo el pack ¿Está actualizado en Steam? en castellano, y tenés por separado las cruzadas, los caballeros teutónicos, las guerras de Britania. Está muy bueno. Después juguemos una partida. Profe te saca a pasear, boludo. He jugado largas campañas. Pero yo tengo mucha escúchame, fe. ¿los árabes no tenían caballos? Sí, sí, Camellos. están en esta Tenían parte. caballo, pero usaban a ellos porque les convenía por la ubicación. Pero no lo usaban como fuerza de choque, ¿no? ¿O sí? No, caballería ligera. Caballería De lejos, ligera. con arcos. Claro. Los europeos le metían armadura al caballo, le metían esteroides, todo. Sí. Equivalente, Te el arrasaban. equivalente actual es como si fuera un ejército basado en tanques. Claro. Eran los Panzer entrando en Polonia, Claro. básicamente. O los, ¿cómo se llaman? Los Sherman entrando en Claro. Francia. Claro. Con el Blitzkrieg. Bueno, y le dije una cosa que le pedí a la IA que me haga, ¿cómo sería un cruzado en la actualidad armado Uy, con a ver, armas modernas? A ver. ¿No? A ver cómo sería. A ver, esos. A ver, a ver. Me encantó el programa, ¿eh? Sí, la verdad. Yo igual estoy- me quedé mal con posta, algo. Estoy